Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver el tema del límite de una sucesión. Bien, vamos a ver primero lo que son las dos formas de representar una sucesión. Por ejemplo, yo tengo una sucesión cuya fórmula es n sobre n más 1. Bien, hay dos formas de graficar. Una es mediante una recta numérica y la otra es que yo trace su gráfica. Bien, si yo obtengo los primeros términos, sería lo siguiente. El primer término significa que n tomaría el valor de 1. Por lo tanto, 1 estaría arriba y 1 más 1, 2, un medio. Para el segundo término, n valdría 2, 2 arriba y 2 más 1, 3, 2 tercios. Para el tercer término, n valdría 3, porque sería el tercero. 3 arriba y 3 más 1, 4. Cuarto término, n valdría 4. 4 sobre 4 más 1, 5, 4 quintos. Y así sucesivamente. Entonces, un medio sabemos que es 0.5. 2 tercios sabemos que es 0.66. 3 cuartos es 0.75. 4 quintos es 0.8. Y así me puedo seguir aproximando. Nunca sería 1, pero se vaya aproximando. ¿Por qué? Porque el denominador es un número mayor que el numerador. Seguiría 8 novenos, 9 décimos, 10 onceavos y así sucesivamente. Entonces, esta sería la forma de representar mediante una recta numérica. Colocamos los puntos conforme vayan colocando, conforme su valor. Bien. La otra forma es que lo tracemos en una gráfica. En la parte que le corresponde al eje X, en este caso llamamos n, le corresponden los números naturales, que es 1, 2, 3, 4. Recuerden, primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, quinto término, y así sucesivamente. Entonces, el primer término, ¿cuál es su valor? Un medio. Estaría a la mitad. Aquí está. Después sería 0.66, aquí está. Después sería 3 cuartos, 0.75. Y aquí está. Y así sucesivamente voy colocando los diferentes valores. Y como vemos, tiene una asíntota, es decir, que nunca va a tocar el valor de 1, se está aproximando. Entonces, cuando pasa esto, podemos hablar de lo que es el límite de una sucesión. Bien, aquí nos damos cuenta que la diferencia para llegar a 1 es 1 sobre n más 1. Va creciendo, pero se va aproximando al valor de 1. Entonces podemos decir que el límite cuando n tiende a infinito, conforme tengamos más términos de la sucesión n sobre n más 1 es igual a 1, que me estoy acercando al valor de 1. Y en general podemos escribir esta forma. Límite cuando n tiende a infinito de a n es igual a n. Significa que los términos de la sucesión se aproximan a un valor L conforme n se va incrementando. Y así es como llegamos a la definición número 1. Una sucesión AN tiene límite L, la cual se escribe de esta forma. Significa que AN tiende a L cuando n tiende a infinito. Es decir, nosotros podemos ir aumentando el valor de n y la fórmula se va acercando a un valor de L. Si realmente esa L existe, vamos a decir que es convergente. Ahora, si el límite no existe, es decir, crece, 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 crece y sigue creciendo, vamos a decir que la sucesión es divergente. Y aquí tenemos unas imágenes en el cual se aprecian las gráficas de sucesiones, las cuales son convergentes. Por ejemplo, aquí
Tenemos una sucesión. Vemos que conforme n se está haciendo más grande, la sucesión se está acercando a una recta L o en esa parte. También tengo una sucesión. En algunos puntos está arriba de L, en otros puntos está abajo. Pero conforme aumenta n, ¿qué es lo que está pasando? Se está acercando solamente a una recta L. Y bien, aquí tenemos lo que es el teorema número 1, en que si nosotros tenemos una sucesión, podemos trabajar con una función en términos de x, de variable real. La podemos asociar. Y entonces, si yo calculo el límite de la función en términos de x y es igual a L, entonces el límite de la sucesión también va a ser igual a L. Y aquí lo tenemos. Vemos que una sucesión también se puede describir como si fuera una función y también se puede acercar a una recta L. También tenemos el teorema número 2. El teorema número 2 me dice, si AN y BN son sucesiones convergentes y además C es una constante, entonces, si yo tengo el límite de dos sucesiones, lo puedo separar como si fuera la suma de los límites. Si yo tengo el límite de una constante por una sucesión, puedo sacar la constante del límite. El límite de una constante es la misma constante. El límite de un producto de dos sucesiones es igual al producto de las sucesiones. El límite de un cociente de sucesiones va a ser igual al límite del numerador entre el límite del denominador. Esto siempre y cuando el denominador no se haga cero. Y el límite de una función a n elevada a una potencia p se calcula primero evaluando el límite a la a n y al final evaluamos o elevamos a la p, siempre y cuando p sea mayor que 0 y a n sea mayor que 0. Bien, vamos a hacer unos ejercicios calculando el límite. Bien, tenemos el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión n sobre n más 1. Entonces, si nos damos cuenta, es un límite al infinito. Tenemos que resolverlo. La forma de resolver un límite al infinito es dividiendo entre el término de mayor grado del denominador. Vemos el denominador, tengo n más 1. ¿Cuál es el que tiene mayor grado? Pues es n. Entonces, a cada término lo voy a dividir entre n entre n entre n y 1 entre n. Y bien, resuelvo n entre n da 1, n entre n da 1, más 1 sobre n. Y al calcular el límite cuando n tiene infinito sería 1 sobre un número muy grande. Y como sabemos que 1 entre un número muy grande va a dar el valor de 0. Y entonces resuelvo 1 sobre 1 más 0 va a dar 1. Y como el límite existe, se dice que la sucesión es convergente. Existe otra forma de resolver. Solución número 2. Si nos damos cuenta, en este caso, si yo sustituyo directamente al infinito, no se va a poder. ¿Qué va a pasar con el numerador? Se hace más grande. ¿Qué pasa con el denominador? Se hace más grande. Entonces, si no quieren dividir entre el término más grande del denominador, vamos a buscar una función asociada. En este caso, en lugar de colocar n, voy a colocar x y x más 1. Y voy a aplicar lo que es la regla del hospital. ¿Qué es lo que hace esta regla? Que nosotros tenemos que derivar derivada de x y derivada de x más 1. Derivada de x, ¿cuánto es? 1. Derivada de x es 1. Y derivada de una constante, 0. Y de aquí ya puedo evaluar el límite. Derivada de una constante, la misma constante. 1 entre 1, 1. Y entonces, aplicando el teorema número 1, porque aquí lo convertí a x, significa que el límite cuando n sobre n más 1 tiende a infinito es igual a 1. Aquí observamos que existen dos formas de evaluar el límite. Dividiendo entre el término más grande del denominador o
aplicando la regla del hospital. Ambas son correctas y llegamos al mismo resultado. El resultado fue 1. Por lo tanto, es convergente. Tenemos otro ejemplo. ¿Es la sucesión AN igual a N sobre la raíz de 10 más N convergente o divergente? Bien, para determinar si es convergente o divergente, vamos a dividir entre N, que es el término de mayor grado. Entonces, divido a N entre ambos términos, N entre N, y la raíz de 10 más N entre N. N entre N me da 1. Y en este caso, yo voy a meter la N dentro de la raíz. Por eso coloco N cuadrada. Sabemos que la raíz de N cuadrada me da esta N. Y bien, voy a separar 10 sobre N cuadrada más N sobre N cuadrada. N entre N cuadrada es 1 sobre N. Y bien, ya que tengo esto, voy a evaluar el límite. El límite de 10 sobre n cuadrada es 0. El límite de 1 sobre n es 0. Me va a quedar 0. La raíz de 0 es 0. Y 1 entre 0 no existe. Por eso coloco este simbolito, que no existe el resultado, que va a seguir creciendo y creciendo. Entonces, cuando llegamos a esta parte, vamos a decir que la sucesión es divergente. Tenemos otro ejercicio. Encuentre el límite cuando n tiende a infinito de la función logaritmo de n sobre n. Bien, en este caso no puedo dividir entre un término de mayor grado del denominador. ¿Por qué? Porque no es una función algebraica. Entonces, cuando no es una función algebraica, tenemos alguna función trascendente, de preferencia vamos a aplicar L'Hospital, es decir, vamos a calcular derivadas, pero no lo puedo hacer directamente. ¿Por qué? Porque en este caso L'Hospital se ocupa solamente cuando son funciones continuas. Entonces vamos a ocupar una función asociada que se parezca. En este caso, en lugar de utilizar n, vamos a utilizar x. Y sabemos que el dominio de esta función ya es continuo, solamente existen algunas restricciones. Bien, vamos a explicar L'Hospital. A esta función vamos a calcular su derivada. Sería la derivada del logaritmo de x y la derivada de x. Y bien, la derivada del logaritmo es 1 sobre x. La derivada de x es 1. Entonces, al realizar esta división me va a quedar 1 sobre x. Y bien, al evaluar infinito, ¿cómo me va a quedar? 1 entre un número muy grande. Y como sabemos, el 1 entre un número muy grande va a dar el resultado de 0. Por lo tanto, aplicando el teorema 1, tenemos que el límite cuando n tiende a infinito del logaritmo de n entre n es igual a 0. Se dice que es una sucesión convergente. Bien, otro ejercicio. Determine si la sucesión AN es igual a menos 1 a la n, converge o diverge. Para resolverlo, lo que tenemos que hacer, en este caso, es graficar. Vamos a graficar los puntos. Menos 1 a la 1, menos 1. Menos 1 al cuadrado, 1. Menos 1 al cubo, menos 1. Menos 1 a la cuarta, 1. Bien, menos 1 a cualquier número impar nos va a dar el menos 1. El menos 1 elevado a un número par me va a dar el 1. Si nos damos cuenta, está en menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. No tiende a algún valor en específico, solamente oscila entre menos 1 y 1. Entonces, vamos a decir que el límite no existe, porque el límite solamente tiene que ser cuando converja, cuando se acerque a un solo número. En este caso son 2, es menos 1 y es 1. Por lo tanto, no puede haber 2. Decimos que la sucesión es divergente. Y aquí tenemos unos ejercicios. Van a determinar si la sucesión es convergente o divergente. En este caso solamente aplicando el límite cuando n tiende a infinito. Nos vemos en el siguiente video.